Como es menester, una vez al año nos reunimos en este canal para hablar de libros, pero no de unos cualquiera, sino que de 3 recomendaciones que fueron fundamentales en algún momento de mi vida para formar mi pensamiento y que me encantaría que alguno de ustedes, después de escuchar estas experiencias, decidan también sumarlos a su biblioteca. En la primera entrega de esta serie les hablé sobre 3 libros que sentaron las bases de Café Kioto. En la segunda, de otros 3 que en el camino me ayudaron a encontrar el rumbo correcto. Y hoy vamos a hablar de 3 que ya encaminado marcaron a fuego tanto este canal como la forma en la que veo al mundo, pero que también creo que cualquiera de ustedes podría encarar sin ningún tipo de inconveniente. Desde aquel entonces somos muchísimos más y por eso nuevamente les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de 3 libros más. Esto es Café Kioto. 2020 fue un año difícil para todos. Aquel encierro, que en un principio se justificaba como una forma de protegernos de una amenaza sanitaria, para muchos, entre los que en parte me incluyo, resultó también un tortuoso proceso en donde nos vimos obligados a lidiar en silencio con una descuidada salud mental, donde la ansiedad, la depresión y la incertidumbre se convirtieron en el pan de cada día. Algunos se refugiaron en el ocio para mantenerse distraídos, otros como una forma de aprender o perfeccionar sus habilidades. En mi caso, habiendo ya lanzado Café Kioto hace unos meses, elegí refugiarme en la lectura, siendo que también podría aprovechar esos nuevos conocimientos para traerle a la, por aquel entonces, pequeña pero fiel audiencia que me acompañaba todas las semanas. Slavoj Žižek, en su libro Pandemia, publicado apenas 2 semanas después de haberse decretado el encierro, reflexionaba sobre la necesidad que tenía Occidente de repensar políticamente la sociedad contemporánea. Desde un primer momento, muchos de nosotros ya nos veíamos venir la difícil crisis económica, además de la sanitaria, a la que tendríamos que enfrentarnos al salir de este embrollo. Y por su parte, el esloveno lanzaría su polémica frase: la elección que enfrentamos es barbarie o algún tipo de comunismo reinventado. No voy a mentirles. Al principio supe compartir ese optimismo del filósofo, no precisamente sobre lo del comunismo reinventado, pero sí sobre que esta crisis podría traer a la discusión política predominante, pero esta vez en serio, uno de los problemas más grandes que azota a la humanidad: la desigualdad. Pero pasados ya unos meses empecé a darme cuenta que esto no era más que una fantasía. Como era de esperarse, el capitalismo volvió a hacer de las suyas. Sin darnos cuenta, habíamos permitido que los gerentes se metieran dentro de nuestras casas y no podíamos salir de esta de no ser que el gobierno nos diera permiso para hacerlo. Los horarios de oficina se volvieron difusos, normalizamos el autoritarismo policial y voluntariamente ayudamos a reforzar los sistemas de vigilancia estatales. Todo mientras que afuera había un ejército de trabajadores precarizados pedaleando kilómetros para traerte todo aquello por lo que no podías ir a comprar por tu cuenta. Por su parte, el Estado buscaba resarcir a la gente con esporádicas y poco compensatorias sumas de dinero, mientras que todas aquellas empresas que hasta ese entonces renegaron del intervencionismo estatal fueron a buscar refugio bajo el ala de su histórico socio comercial, el Estado burgués. ¿Es que acaso no había alternativa? Googlear esta pregunta, en parte célebre gracias a la difunta Margaret Thatcher, me llevó a encontrarme con una obra cuyo título era acompañado por esta frase: Realismo capitalista, el primer libro de esta lista. Publicado en el año 2009 por Mark Fisher, esta obra explora el concepto de realismo capitalista como esa sensación generalizada de que no solo el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino que también ahora es imposible incluso imaginar una alternativa coherente a él. Todo como el resultado de los efectos de la ideología neoliberal sobre la cultura popular, el trabajo, la educación y el pensamiento público. Fisher nos habla del realismo capitalista como una idea pospolítica que no afirma que el capitalismo sea un sistema perfecto, pero sí como el único que es compatible con una supuesta naturaleza humana y el derecho económico. Lo que llevó, por ejemplo, a que los principales movimientos anticapitalistas dejaran de buscar una alternativa real para pasar a promover sistemas alternativos que busquen mitigar los peores efectos del capitalismo. Pero la razón por la que Mark escribe este libro es todo lo contrario a buscar la rendición de la izquierda, porque realmente ya no existan alternativas, sino que todo lo contrario.
Entender que esto no es más que un discurso neoliberal que busca transformar las actitudes de la población general hacia el capitalismo, donde también se incluye a la izquierda y como una forma de combatirlo activamente. El realismo capitalista no es más que aquella impotencia reflexiva en donde la gente reconoce la naturaleza defectuosa del capitalismo como la explotación, la desigualdad, la injusticia, los padecimientos mentales y la pobreza, pero que aún así cae rendida porque no cree que existan los medios para llevar a cabo el cambio que la sociedad necesita hacia el futuro deseable. Es el caer en la inacción y así conducir a la profecía autocumplida que agitan los neoliberales. Este libro es una cachetada espabiladora que nos recuerda que de no seguir resistiendo y luchando por alternativas, el futuro será oscuro. Y no porque no exista una alternativa, sino porque hay muchísima gente a quien esa inacción le resulta sumamente conveniente. En memoria del mismísimo Fisher y de nuestro porvenir, no permitamos que nos hagan comer ese verso. Número 1. Realismo capitalista de Mark Fisher. Divulgar en YouTube no es una tarea sencilla, ni para los profesionales, ni para los profesores, ni para los entusiastas. Quieras o no, siempre te va a faltar de algún lado porque es un trabajo que requiere un dominio integral sobre un montón de habilidades técnicas e intelectuales que rara vez vamos a encontrar en una misma persona, y mucho menos en una que recién se adentró en este mundo. Y en mi caso, como estudiante, la pedagogía es algo que me costó y me va a seguir costando simplemente porque no soy profesor. Encontrar ese balance en la divulgación de ciencias sociales en YouTube no es una tarea sencilla. Enseñar es todo un arte y todavía más difícil cuando se lo está haciendo ante una especie de aula con tantos alumnos que solo podrían ser contenidos dentro de un estadio de fútbol. Por lo que descifrar cuál es ese alumno hipotético hacia el cual nos estamos dirigiendo se puede transformar en una tarea titánica. Por eso la primera pregunta que me hice fue, ¿para qué estoy divulgando? Si bien traducir esa respuesta en palabras no fue fácil, pero la forma que encontré, y aunque suene un poco trillado, fue la de para liberar a la gente. A ver, si entendemos a las ciencias sociales como aquella rama de las ciencias que estudia a la sociedad y el comportamiento humano, su divulgación podría ayudarnos muchísimo a entender cómo es que se organiza nuestra sociedad a través de las relaciones humanas. Más que nada para entender que este orden no tiene nada de natural, ni mucho menos es justo. Y para cambiar a la sociedad, primero hay que entendernos. Muy lindo ese discurso, pero la verdad es que pasaron los meses y seguía sin encontrar la forma de llevar eso a la práctica. Y fue así hasta que un día, paseando por Parque Centenario en una de esas librerías de nuevos y usados que podés encontrarte en los días de feria, me encontré con un libro que, ya por el nombre, parecía haber reunido todo ese conocimiento que necesitaba para dar ese paso. O por lo menos eso era lo que creía. Pedagogía del oprimido, del gran Paulo Freire, sigue siendo al día de hoy uno de los libros más populares entre los educadores del mundo entero y una de las piedras fundamentales de la pedagogía crítica. Él fue un pedagogo y filósofo brasileño que durante gran parte del siglo XX se dedicó, entre otras tantas cosas, a la alfabetización de adultos e inspirar a los principales programas de alfabetización de Brasil, un país que hasta el día de hoy, y como muchos otros del mundo, es azotado por la desigualdad, la pobreza, el racismo y la violencia. En esta obra de orientación marxista, el señor Freire nos propone que mediante la pedagogía desarrollemos una nueva forma de relacionarnos entre los educadores y los educados oprimidos, de cara a los sujetos sociales, donde mediante un análisis de clase, él explora lo que llama la relación entre el colonizador y el colonizado, una dominación ejercida mediante la conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural por parte de los colonizadores como una forma de perpetuar la condición de los colonizados. Para combatirla nos propone la teoría dialógica, contraria a la manipulación de las clases menos favorecidas por la cultura a través de los medios de comunicación. Él dice que si somos capaces de conducir el diálogo, también estaríamos siguiendo el camino de la liberación de la injusticia y la opresión.
como un arma para unirnos y organizarnos y así derrotar a la opresión cultural. La teoría dialógica es posible desarrollarla en la medida en que se tenga fe, confianza y esperanza en el pueblo para hacer un verdadero diálogo sin la imposición del educador, donde ambos comparten y se expresan libremente, para la superación de la diferencia de luchas de clase y lograr una acción libertadora. Freire cree que el pueblo solo puede ser sujeto de su desajenación si trabaja a la par con el maestro, compartiendo el mismo objetivo de apropiarse de la cultura dominante con la finalidad de liberarse de ella. Este libro fue publicado en 1970 y es importantísimo tener en cuenta el contexto histórico de aquel entonces para exprimir todo el jugo que esta obra tiene para darnos, porque es igual de importante el ser capaces de trasladar estas propuestas a otras acciones posibles en nuestros tiempos. Freire nos propone que mediante esta mirada transgresora de la educación seamos capaces de edificar un mundo distinto. Número 2. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Mucha gente, grupo dentro del que me incluyo, posiblemente haya tenido su primer acercamiento al anarquismo mediante algún agitador o teórico como el gran Enrico Malatesta o Mijail Bakunin. El poder de la prosa de estos grandes era capaz de movilizar hasta el corazón más desencantado e incluso me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que no hay quien en alguna parte del fondo de su corazón sepa que tenían la razón en todo, aunque después se consuelen con alguna excusa para no terminar de abrazar las verdaderas ideas de la libertad, el amor y la solidaridad. Pero muy diferente es, ya adentrados en esta corriente, el estudiar aspectos mucho más técnicos con respecto a cuestiones económicas, filosóficas, sociológicas o del derecho, que requieren una lectura mucho más a profundidad, pero que también son igualmente necesarias. Nunca me voy a cansar de repetir que lo mejor que tiene Café Kioto es su comunidad, pero no lo digo simplemente como una forma de adularlos como hacen todos por acá, por compromiso, sino que esta horizontalidad que siempre fomentamos y tuvimos entre nosotros es lo que mantuvo vivo ese intercambio real que hacemos en todos los videos. Yo aprendo tanto de ustedes como ustedes de este canal. En parte esto fue lo que hizo que a medida que fui blanqueando mi pensamiento públicamente, fuéramos creciendo y profundizando en cuestiones mucho más complejas gracias a las recomendaciones que muchos de ustedes me acercaron en algún momento. Y de esta misma forma es como me terminé topando con lo que es para mí una de las obras fundamentales del pensamiento anarquista, que es La propiedad, o una investigación acerca del principio del derecho y del gobierno. Es la obra más importante del gran Pierre-Joseph Proudhon, el maestro de todos nosotros, en las mismas palabras de Mijail Bakunin. ¿Qué es la propiedad? Fue ganando fama en los círculos radicales de la Europa de la época y durante la primera parte de la década estableció relación con muchos de los hombres que tiempo después tendrían un rol fundamental en el movimiento socialista, desde el mismo Bakunin hasta Karl Marx. En esta obra, Proudhon empieza a escarbar en la concepción que habitualmente tenemos de la propiedad para así evidenciar la clara diferencia que existe entre la propiedad como una forma de tiranía y la propiedad como una herramienta para proteger la libertad. Pone en tela de juicio el discurso del capitalismo que se estableció posterior a las revoluciones liberales y cómo el entendimiento que hasta el día de hoy decimos tener sobre la propiedad no solo no se respalda sobre los fundamentos que creemos que lo hace, sino que también es ilegítima. El trabajo, la posesión, el derecho, el préstamo, el robo, la renta son algunos de los otros tópicos abordados por Proudhon en qué es la propiedad, y lo hace de una forma tan magistral que tan solo con eso puede cambiar por completo la forma en cómo concebís la economía y las relaciones de producción de nuestra sociedad. Por eso también, y si te animás, es una excelente forma de introducirte al ideario anarquista. Sé que puede sonar reiterativo, pero no puedo darles más detalles sin opacar la obra con mis reduccionismos. Imagínense que algunos dicen que si esta hubiera sido la única contribución de Proudhon a la historia, teoría y práctica de las luchas sociales, hubiera sido más que suficiente. Que la propiedad no solo es un texto fascinante, sino que también fungió como el despertar de muchas conciencias revolucionarias y colaboró ampliamente en el desarrollo de nuevas ideas de muchos de los pensadores que le siguieron después de su muerte. Este libro es un manual para desmontar cuidadosamente todos los mecanismos jurídicos que legitiman el concepto legal de propiedad como la base de la sociedad burguesa. Y un detalle no menor es la obra en donde por primera vez en la historia se formula un objetivo ansiado por muchos de nosotros: el anarquismo. Número 3.
que es la propiedad de Pierre-Joseph Proudhon. Así es como llegamos al final de la tercera entrega de esta serie. Cuando publicamos la primera, ya por mediados de 2020, jamás nos hubiéramos imaginado que 2 años después seguirían acompañándonos todas las semanas con la misma predisposición, atención y cariño que los caracterizó desde el primer día. Sé que siempre dije que el número que acompaña el nombre del canal no sería algo que me condicionaría a la hora de seguir dándole para adelante, pero visto y considerando el gran crecimiento que tuvimos, es menester hacer una mención honorífica a las 220.000 personas que eligieron acompañarme en este viaje, en contraste con las 60 y tanto mil que éramos allá por la parte 2 de los otros 3 libros. Desde el fondo de mi corazón les digo gracias. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y mientras siga reinando la injusticia en este mundo, Café Kioto seguirá existiendo entre todos nosotros, sea de la forma que sea. En cada comentario, en cada compartida, en cada crítica o en cada espectador. Siempre desde el respeto, de la solidaridad y del amor, como una enseñanza para el presente y para nuestro porvenir.